¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, acá como siempre desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. La economía es un vértice determinante en un gobierno. Estamos por cumplir los 100 días de la administración Solís Rivera y tendríamos que analizar con profundidad qué propuestas, qué iniciativas o qué direcciones nos ha dado el actual presidente y su grupo económico en relación hacia dónde irá el país en los próximos 4 años en el plano económico. Siempre es un mundo inhóspito la economía, pero es un mundo determinante en relación a aquellas decisiones que puedan ser tomadas para inversión social, para inversión en estructura y demás. Sobre ese tema, sobre esos 100 días que se aproximan y sobre la economía nacional, vamos a conversar el día de hoy. Ya regresamos. Para complementar o para desarrollar el tema que les planteé en la introducción, he invitado a 2 profesionales distinguidos y conocedores de los temas de economía a nivel nacional. El primero de ellos, don Luis Loría Rojas, que hizo estudios doctorales en Harvard University y en Harvard Business School, y que además es graduado en gestión de conocimiento del Instituto Tecnológico de Massachusetts y es un consultor internacional. El otro, Alberto Franco Mejía, graduado en la Universidad de Costa Rica, en Ohio State University y miembro de Ecoanálisis Consultores Económicos y Financieros y que inclusive has estado trabajando con el BID, si no me equivoco, en algunos momentos. Efectivamente. Con ellos dos vamos a tener un programa a profundidad sobre el tema económico, sobre todo acercándonos ya a los 100 días de la actual administración. Pero antes de empezar, un brindis, agradecerles la presencia aquí en Noches sin Tregua. Y salud por los televidentes. Salud. Ya regresamos. Gracias por la invitación, Claudio. Ya regresamos. Aló, Banca Fácil del Banco Popular. Quisiera regalarle a mi hijo un espacio para estudiar. Le comento que tenemos nuevos préstamos personales. Perfecto. ¿Y me alcanzará para todo? Sí, claro, ampliamos el monto de los préstamos. ¿Y las cuotas? Bajamos las cuotas. Muy bien. Muchas gracias. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular, ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Restaurante Mirador Saint Moritz, a 4,5 kilómetros del Parque Metropolitano de la Sabana, en las bellísimas montañas de Escazú. Un lugar distinguido para compartir una cena íntima, celebrar su aniversario, un almuerzo de negocios, una reunión de trabajo o simplemente una tertulia. Nuestra vista es definitivamente inolvidable. Es el marco perfecto para disfrutar de nuestra exquisita y sorprendente cocina a cargo de nuestro chef. Saint Moritz Restaurante Mirador. Nos ubicamos 1,200 metros al sur y 650 metros oeste de la Iglesia Católica de Escazú. Estamos en el Hotel Villas La Palma, calle Los Naranjos. Teléfono 2228-0345. Restaurante Saint Moritz. Un lugar a su altura. Cuando uno padece de algo, lo primero que hace es buscar a un doctor para que le dé un diagnóstico. De repente busca a 2 doctores porque ocupa una segunda opinión. Hoy con Luis y con Alberto vamos a tener los 2 doctores, cada uno con una opinión, sobre la economía nacional en esa cercanía que estamos con los 100 días. Ustedes, doctores y expertos en economía, si tuvieran que analizar o dar un diagnóstico sobre la situación actual del país desde el punto de vista económico, que no solo lo entiendan los colegas de ustedes, sino que lo entiendan todos los televidentes, ¿qué diagnóstico harían? Luis. Bueno, yo creo que lo que encontramos es, en términos generales,
mucha inercia, ¿verdad? Sobre todo de problemas que se vienen arrastrando desde hace muchísimos años. No diría solo de la administración anterior, incluso la que viene atrás, ¿verdad? Problemas que tienen que ver con el déficit fiscal. Para mí es el problema más serio, ¿verdad? Que demanda realmente una solución y que yo creo que a lo largo del programa vamos a poder comentar acerca de algunas posibilidades. Pero yo creo que lo que preocupa es eso, ¿verdad? Tal vez un signo de pregunta para ponerlo por delante en este espacio es, bueno, si va a ser el gobierno que va a tomar las medidas necesarias para poner su casa en orden, para ordenar las finanzas públicas. ¿Y vos qué pensás, Alberto? Yo lo pondría de esta manera. Sí. Yo diría, número uno, que sí tiene algunas enfermedades que lo desestabilizan y que potencialmente lo podrían desestabilizar más, y ahí coincido con Luis en que el déficit fiscal es uno de esos problemas, para lo cual, digamos, el paciente tendría que tomar una serie de medicinas y no se las está tomando, digamos que no está siendo tratado, no está aplicándose un tratamiento para atender, digamos, esa debilidad o ese problema, digamos, de salud que tiene el paciente. El paciente, digamos, tiene otro problema, y es que no está creciendo, no se está desarrollando al ritmo que debería, al ritmo al que potencialmente podría crecer. Y para eso también sería necesario que el paciente tome una serie de medicinas. Entonces, en resumidas cuentas, lo pongo de esa manera. El paciente tiene una enfermedad que lo amenaza con desestabilizarlo y no está tomando tratamiento para poder crecer a un ritmo más acelerado, para poder desarrollarse de una manera más satisfactoria. Ahora bien, ustedes hacen el diagnóstico como dos médicos externos, pero hay colegas suyos que están en la actual administración, que son los doctores que están en la sala de cirugía, en la sala de partos, como queramos llamarla, que son los que están haciendo el trabajo. En estos primeros, un poquito menos de 100 días, 95 días, ¿cuál evaluación o qué cosas significativas encuentran ustedes que se hacen o que se han dejado de hacer o que no hemos visto la directriz en la administración Solís Rivera? Bueno, algo que se había creado muchas expectativas era el tema de trabajar en un recorte del gasto público, ¿verdad? Concentrar los 2 primeros años fue parte de las promesas de campaña en recortar gasto público innecesario. Si las medidas eran cierre de instituciones, ¿verdad? O hacer el reacomodo necesario. Yo creo que se entró con una gran expectativa de que se iban a tomar medidas. Hasta el momento, el único anuncio concreto, me parece, en materia de recorte de gasto es la posibilidad de poner un tope a las pensiones o imponerles un impuesto. Pero te hago una pregunta en eso que estás diciendo. Se sabe que el presupuesto con que arranca el gobierno se lo deja el gobierno anterior, que durante el primer año el gobierno no podría hacer esos recortes. Tendría que estarlos planificando. ¿Me equivoco o estoy en lo correcto? Bueno, tiene que operar el primer año efectivamente con el presupuesto heredado. Pero, digamos, el tema de pensiones nuevamente es un problema que le cae encima, ¿verdad?, a este gobierno. Se lleva buena parte del presupuesto, y si se quiere corregir, ya sea para el presupuesto que se presenta en septiembre o el del año siguiente, pues tiene que aprobarse algún tipo de reforma que probablemente va a tener que ir a la Asamblea Legislativa. Entonces no es tanto un tema del ciclo presupuestario, es un problema de que por ahí se están drenando, ¿verdad?, los recursos públicos, y que se tienen que tomar medidas. Iguales medidas se tienen que tomar, por ejemplo, en un tema grande de reforma del empleo público. O sea, si se quiere tomar medidas en serio para recortar significativamente el gasto, pues hay que entrarle al tema de pensiones, al tema de salarios, al tema de transferencias.
Y bueno, yo creo que está debiendo el gobierno todavía en términos de propuesta y de acción también. Ahora les pregunto, eso que vos planteas que es tan importante, no lo puede hacer únicamente el Poder Ejecutivo, ocupa hacerlo junto con la Asamblea Legislativa, y una Asamblea Legislativa donde el PAC es bastante pequeño, se le va a dificultar. Pero cosas significativas, Alberto, que pudiera ser importantes y relevantes, que dependan solo del brazo ejecutivo. Por ejemplo, en el tema del gasto, controlar el crecimiento de la planilla, y eso tiene que ver no solo con el número de personas que hay en la planilla, sino también con los ajustes salariales. La parte de remuneraciones representa más o menos el 40% del gasto total. Y dentro de las transferencias, que representan otro 40%, están las pensiones que acaba de mencionar Luis. El tema de los salarios, de nuevo, es algo del resorte del Poder Ejecutivo, pero sí es claro que para poder entrarle de una manera efectiva sería necesaria una negociación con el paciente. O sea, que el paciente es el que no está deseoso de tomarse la medicina. Los doctores entienden cuál es la problemática del paciente. Me explico. Los doctores saben que el paciente tiene un riesgo de desestabilizarse porque tiene un déficit fiscal muy grande y otros problemas. Los médicos, que es el gobierno, ven que el paciente no se desarrolla como podría desarrollarse, pero se hallan con que el paciente resiste muy vehementemente a la idea de tomarse las medicinas necesarias, no sé si me explico, para entrarle a esos dos problemas. A mí me gusta ese ejemplo. Okay. Pero digamos ustedes, los médicos, los economistas, le ponen a ese enfermo la camisa de fuerza para que no se mueva porque no quiere tomarse la medicina y hay que dársela. Pero resulta que ese médico no quiere tomársela o no quiere estar con la camisa de fuerza porque hay otras fuerzas sociales que le hacen reclamos sustanciales sobre inversión social, sobre inversión en infraestructura, y tal vez por eso es que le cuesta tanto al señor enfermo, al señor gobierno, tomar esas decisiones. Yo creo que eso es un enfoque totalmente correcto. A mí me parece que no se puede realizar el análisis económico en el vacío, ¿verdad? Sin ver la parte política, ¿verdad? Y si uno entra a ver, digamos, el tema de por qué ha crecido el presupuesto del Estado, es porque hay grupos de presión organizados que están todo el tiempo presionando por verse mejor representados y extraer de ahí más recursos. Entonces, siempre, en toda negociación, hay dos caras de la moneda, ¿verdad? Puede ser que quienes buscan una austeridad fiscal, ¿verdad? Que quieren avanzar en el tema del recorte de gasto para reducir el déficit, dicen, bueno, siempre negociemos mejor los salarios, ¿verdad? Incrementos menores y recortemos beneficios, pero bueno, están amparados en convenciones colectivas, están los sindicatos amenazan con no solo lo que pueden hacer a través de los partidos afines en la Asamblea Legislativa, sino también con la democracia de la calle, ¿verdad? Y eso asusta tremendamente a los políticos. Entonces, yo creo que es un tema que pasa también por, llaman a veces voluntad política, pero yo creo que también es valentía política, ¿verdad? O sea, quiero comprarme este pleito con este grupo que está claramente identificado, ¿verdad? Les hago las preguntas porque hay un tema que yo siempre con mucha referencia hago, que es que los economistas están a veces muy cuadrados y muy concentrados en el debe y en el haber. Y el político está preocupado por el deber y el hacer. Tienen D y tienen H, pero son dos aspectos totalmente diferentes y el político está obligado en su gestión no solamente a contraer a ese debe y a ese haber, sino también a demostrar que hay un avance social. Pero hay algunos instrumentos que aunque nos digan que el Banco Central es autónomo, uno sabe muy bien que el presidente ejecutivo es escogido por el presidente de la República y que el presidente de la República después no va a escoger a alguien que no sea afín ideológicamente. Algunos se quejan de que el banco está muy concentrado, el Banco Central, solo en temas de inflación y que ha dejado de preocuparse por el tema del empleo. Pero ustedes son los economistas, cuando el
el gobierno, el Banco Central tiene esa posibilidad de controlar el precio del dólar. ¿Cuál es la función principal alrededor de ese control que a veces el ciudadano no comprende, de trabajar las bandas y que el dólar no se nos vaya muy para arriba y muy para abajo? ¿Qué pasa si se va muy para arriba y qué pasa si se va muy para abajo? O sea, hay varias formas de ver esto. Una es simplemente el tipo de cambio puede ser visto como un estándar, ¿verdad? Así como un metro, ¿verdad? O un kilo, tenemos un tipo de cambio. Entonces, imagínese usted que usted va al mercado a comprar un kilo de frutas y al momento de hacer la transacción, alguien, llamémoslo Banco Central, dijo que el kilo ya no es un kilo, sino que es 800 gramos. Entonces, bueno, alguien perdió y ganó en esa transacción. Entonces, cada vez que se mueve el tipo de cambio, ya sea con razón o sin razón, o en la dirección que va el mercado o en otra dirección, hay una parte siempre que gana y otra parte que pierde en las transacciones que se realizan en una moneda o en otra. Entonces, digamos, el tema ¿Quiénes son esos que ganan y pierden? Depende de la dirección en que se mueve el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces... le pregunto porque normalmente el ciudadano siempre pierde. Si el dólar baja, no percibe que su vida cambie. Si el dólar sube, su vida cambia. Sí, bueno, si el dólar va para arriba, ¿verdad? Normalmente se benefician exportadores y quienes reciben sus ingresos en dólares. Si el tipo de cambio cae, entonces se deberían beneficiar quienes reciben sus ingresos en colones. Lo que ocurre es que muchas veces esos beneficios, ¿verdad?, que se deberían percibir por medio de precios más bajos para los consumidores no se dan porque los comerciantes y los importadores no ajustan sus precios para abajo. Yo creo que, digamos, que viendo el problema más grande es, digamos, movimientos frecuentes generan incertidumbre, dificultan la planificación, dificultan hacer planes de inversión y dificultan la generación de empleo. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística.
¿Aló? Banca Fácil del Banco Popular. Es que tengo muchas deudas y quisiera tener solamente una. Claro, le comento que tenemos nuevos préstamos personales. Qué bien, porque siento que no me alcanza el salario. Imagínese que bajamos las cuotas. ¿Podrían cubrir todas mis deudas? Sí, claro, ampliamos el monto de los préstamos. Es lo que necesito, gracias. Si antes éramos buenos, ahora somos mejores. Nuevos préstamos personales del Banco Popular, ahora con mejores condiciones. Llámenos desde cualquier parte del país y solicite el suyo. Obvio con el Banco Popular. Ahora, el banco tiene la posibilidad con esto de las bandas de estar interviniendo constantemente. Se supone que esa es una herramienta para controlar la inflación. Cuando me equivoque me corrigen porque los economistas son ustedes, ¿verdad? Entonces, en estos días nos han venido diciendo de que es muy difícil de que ese proceso de inflación, que la inflación la percibe usted cuando encuentra algo más caro. Le subieron el precio de la leche, el precio del agua, el precio de la gasolina. Y hay algunos artículos que definen el porcentaje de la inflación. Ese porcentaje de inflación que se empieza a generar cuando aumenta el dólar o cuando aumentan los productos, nos dicen que ya la proyección que había hecho el Banco Central de que iba a ser un 3 o un 4%, que no es tan factible eso. O sea que de aquí a fin de año podríamos estar con una inflación de un 6 o un 7%. Ok. Sí, efectivamente, el tipo de cambio... siendo Costa Rica una economía tan abierta y donde mucho de lo que consumimos, los ticos y lo que consumen las empresas en sus procesos productivos son bienes importados, materias primas importadas, bienes de capital importados, por ejemplo, ¿verdad? En las fábricas, todo eso, digamos que cuesta más en colones cuando el tipo de cambio va para arriba. Y vimos efectivamente en febrero y marzo que antes de arrancar esta administración, que hubo una devaluación del tipo de cambio luego de haberse dado una gran estabilidad en el orden de los 500 colones por dólar, ¿verdad? El tipo de cambio estaba casi que fijo por buen tiempo en el nivel de los 500 y vino, digamos, fue a 560 sorpresivo. y pico y después llegó a 540, ¿no? Anda ahora. Exactamente. Y luego vino una devaluación de alrededor del 12-13% que no se ha logrado sostener. Digamos, una parte de esa devaluación se ha devuelto, alrededor de unos 20 colones se ha devuelto en los meses más recientes, y esa caída más bien que hemos visto en el tipo de cambio recientemente, no a los niveles de 500, estamos digamos actualmente en niveles de alrededor de 540 en el mercado mayorista que se llama el Monex, tiene en parte que ver con que el sector público no bancario, quitando a los bancos, está demandando menos dólares en su conjunto. Y está demandando menos dólares, ¿por qué? Porque el gobierno central, léase el Ministerio de Hacienda, logró, antes de que entrara este gobierno, hacer una colocación de dólares en el exterior, una colocación de títulos en dólares en el exterior, y esos dólares el gobierno los tiene que convertir en buena parte a colones para atender obligaciones que tiene aquí en Costa Rica. Entonces, al hacer eso, al cambiar esos dólares a colones, presiona a la baja el tipo de cambio, y entonces por eso hemos visto, digamos, que en por lo menos los 2 últimos meses el tipo de cambio ha corregido tal vez una tercera parte de lo que subió a principios de este año, en febrero y marzo. ¿Qué le puedo decir? En eso, Alberto, yo había entendido que la idea de las bandas cambiarias, esas que le permiten al dólar moverse entre 6 o 12 colones, ¿verdad? Más o menos. Bueno, la banda actual es anchísima, pero la porque idea no se ha modificado. Pero la idea de esas bandas, sí, independientemente de si es ancha o es angosta, sí, es para que el Banco Central no tenga que intervenir. Había entendido yo eso, que la idea de la banda es que el banco no tenga la idea original. Pero yo veo ahora el banco siempre muy apresurado, metiendo dólares en esa relación que usted hacía ahora. Entonces, ¿qué podría yo interpretar? ¿Que el sistema de bandas no está funcionando hoy en día? Bueno, el tipo de cambio no está flotando libremente, eso es un hecho. La flotación está ahí, pero es una flotación administrada, y yo diría que más administrada de lo que estaba durante la administración anterior. O sea, es más administrada
ahora por don Olivier Castro y su grupo en la junta directiva, de lo que estaba por Rodrigo Bolaños y su junta directiva. Hay un cambio entonces. Hay un cambio, hay una menor tolerancia, un menor apetito por la volatilidad, que significa que la nueva administración del Banco Central y la nueva junta directiva tienen un deseo de que el tipo de cambio no solo de un día a otro, sino dentro de un día se mueva en un rango menor. ¿Me explico? Antes podíamos observar, no le voy a decir que con una gran frecuencia, pero en instancias no del todo, digamos, totalmente aisladas, que el tipo de cambio se podía mover de manera importante de un día a otro e incluso en un mismo día. Ahora la experiencia es diferente. Cuando yo hago programas como estos me obligo a estudiar. Tal vez eso sea una ventaja. Y me llamó la atención mucho un concepto que encontré, que cuando las bandas están funcionando se llama honeymoon, ¿es verdad? Luna de miel. Como que las cosas funcionan muy bien. Por ahí encontré ese concepto muy norteamericano. Podríamos decir que esa luna de miel hoy por hoy en las bandas no está funcionando. Bueno, la misma pregunta, solo que teñida con lo de la luna de miel. Sí, a mí me parece que desde que arrancaron las bandas cambiarias en octubre del año 2006, el tipo de cambio, digamos, si bien ha fluctuado más en algunos momentos o en otros, siempre digamos, ha sido un tipo de cambio en alguna medida fijado por el Banco Central, ya sea cuando se ha pegado a la banda o porque el Banco Central ha intervenido dentro de las bandas sin revelar cuáles son los criterios que usa. Esa información que utiliza el Banco Central para determinar, voy a dejar que el tipo de cambio suba tantos colones antes de intervenir, o voy a intervenir para bajarlo eso y llevarlo secreto. a tal. Eso es secreto, se presentó... Buena teoría. No, en la práctica, y así se reconoce, sí. Y incluso se llevó el tema, entiendo, a la sala cuarta. Le pregunto porque siempre la gente duda no, de que cuando se devalúa la sala cuarta dijo que estaba bien que el Banco Central lo maneje así. En mi opinión, y así se lo dije a algunos de los magistrados, me parece que se equivocaron. Yo creo que toda la información debería ser pública, pero bueno, echar para atrás eso es más complicado, ¿verdad? Entonces, las reglas del juego actuales son, en medio de las bandas, el Banco Central puede intervenir cuando quiera. Antes, como mencionaba, o antes del cambio de gobierno, como mencionaba Alberto, intervenía yo creo que con menor frecuencia, permitía variaciones más importantes. Actualmente, y yo creo que eso puede tener que ver con también un tema de visión, llamémoslo, de ideología, ¿verdad? Sí. De cómo, si se debe en general dejar más a la acción del mercado, ¿verdad? La libre oferta o demanda, o más a intervención. Y yo creo que este gobierno, al menos quienes están en el área económica, se inclinan hacia una mayor intervención, una mayor participación del Estado, incluyendo en este momento, yo creo, una fijación del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio que vemos actualmente realmente no obedece, ¿verdad? a esa interacción de la oferta y la demanda, sino básicamente al tipo de cambio que el Banco Central quiere que esté ahí vigente. Ok, entremos en a temas gruesos de macroeconomía. En ese diagnóstico del médico, ¿cómo está la relación de importaciones y exportaciones en nuestro país? La relación, digamos, está así, o las partes de la relación están más o menos así. ¿Es más lo que vendemos o es más lo que compramos de afuera? Es más lo que importamos de lo que exportamos. Las exportaciones están relativamente estancadas, en el primer semestre crecen menos de 2%. Esto es bienes, ¿verdad? Porque hay productos y hay servicios. A mí me parece que la parte de bienes está floja, Claudio, y televidentes, porque el mercado internacional, porque nuestros principales compradores no están creciendo a un ritmo suficientemente acelerado. ¿Quiénes son nuestros principales compradores?
Estados Unidos, la Unión Europea y Centroamérica, básicamente. El mercado asiático en menor medida, cuarto lugar. Por otro lado, estamos importando también a una tasa bastante pequeña. Las importaciones en el primer semestre de bienes crecen solo 2%. Entonces, ha disminuido también las importaciones. Las importaciones están creciendo más o menos al ritmo de las exportaciones, muy bajo, y eso está afectado en parte por una caída de las importaciones de las empresas en zonas francas, dentro de lo cual Intel tiene un peso muy grande. Entonces yo creo que tal vez el tema de Intel debamos tocarlo, aunque sea muy por encimita, y recordémosle, o sea, tal vez a los televidentes. Intel promueve mucho que suba ese rango de exportaciones. Intel ha sido un factor muy importante en el comercio internacional de Costa Rica. Recordemos que Costa Rica exporta productos manufacturados por la empresa Intel, y a principios de este año, precisamente antes de las elecciones de la segunda vuelta, Intel anunció el cierre gradual de su planta de manufacturas aquí en Costa Rica. Entonces, ya a partir de ese momento vemos en las estadísticas cómo gradualmente tanto lo que trae Intel del exterior para ensamblar y meterle valor agregado aquí y luego exportar se viene reduciendo. Entonces, esa brecha puede aumentar. Exactamente, sí. Y lo que está exportando también está, disminuyendo. En el primer semestre exporta 10% menos que en el primer semestre del año pasado, y para este segundo semestre la caída va a ser mucho más grande, porque recordemos, lo acabo de comentar, el segundo semestre gradualmente se va a cerrar esa planta. En esa línea, si Intel es tan fuerte en lo que exportamos, en lo que vendemos al mundo, ¿qué producto o quién es el que genera más cambios en las importaciones, lo que compramos? Desde esa perspectiva yo me imagino que es Recope, que es la gasolina, el producto principal que nos hace ese desbalance. ¿Estoy en lo correcto, Luis? ¿O hay otro producto de primera necesidad que atraiga tanta demanda como la gasolina o el petróleo? Realmente no tengo el ranking, ¿verdad?, de cuáles son los productos de importación. Sin embargo, volviendo al caso de Intel, que yo creo que de verdad que merece un capítulo aparte. Un capítulo, sí, aparte. Intel también era un gran importador, ¿verdad? Mucho de lo que iba a los microprocesadores era importado, e incluso el valor agregado nacional, ¿verdad? Lo que se quedaba acá era relativamente poco. Si no me equivoco, la cifra de lo que representaba Intel del total de las exportaciones era cerca del 25%, me parece, y entonces es un hueco enorme que deja. Me parece que es algo que es un hueco difícil de tapar, ¿verdad? Trataron de ir a Intel y conseguir un centro de investigación y desarrollo. Que me surge ahorita muy tonta, seguramente. Usted me dice que Intel importaba mucho producto de afuera, hacía la computadora, lo que tiene que hacer, y lo exportaba. Así es. Entonces, si representa un 25% de las exportaciones, ¿cuánto representaba de las importaciones? Una proporción parecida, es la respuesta. Una proporción parecida. ¿Estaba la ganancia en los otros? No, sí había una ganancia, había un valor agregado, pero que era relativamente pequeño, podía andar en el orden de los 250 millones de dólares al año, más o menos. Vos hacías, Luis, una referencia en relación de que salimos a buscar, digo salimos porque el presidente es el presidente de todos, salió a buscar a los Estados Unidos una inversión extranjera, que nos hablaron de que para el 2015 podían generar este empleo, que a final del 2016 tanto. O sea, es a mediano plazo que podemos recuperar esos espacios de Intel que vos estabas comentando, que se han ido y han dejado un hueco también en el empleo. Sí, y además, entiendo que el empleo que se va a generar con este nuevo centro de investigación y desarrollo, que tiene, que es un centro importante, incluso en el ámbito mundial, van a ser 300 empleos, en comparación con aproximadamente 1.500 empleos que estaban en el tema de manufactura. También está, eso nos va a golpear, la salida de Intel en el posicionamiento que tiene el país como exportador de productos de alta tecnología, ¿verdad? Porque el valor de las exportaciones realmente se ve fuertemente impactado, y eso no lo va a sustituir ese centro de investigación y desarrollo.
¿verdad? Entonces, ahora, sí tiene varias implicaciones. Les pregunto esto, porque a mí me interesa siempre que a mis televidentes les quede clarito los temas. Si yo importo, compro mucho de fuera y exporto menos, yo voy generando un déficit ahí, ¿verdad? Es más lo que compro, como cualquier hogar, es más lo que me gasto que lo que me entra de salario, por decir algo. ¿Cómo anda nuestra deuda externa? Entonces, ¿cómo está el país en esa... ¿Está sano el país en su deuda externa? ¿Hay peligro de que esa deuda externa se nos salga de control? Roberto. Bueno, a mí la verdad, la deuda que me quita un poco el sueño, ¿no? Que me quita bastante el sueño es la deuda del gobierno. Digamos, la deuda del sector privado no está adecuadamente cuantificada, digamos, pero es, de nuevo, la deuda del sector público la que me quita el sueño porque está creciendo. Esa está bien cuantificada. Esa está bien cuantificada. ¿Y por qué la otra no está bien cuantificada? ¿Porque no nos afecta? ¿O porque... Bueno, digamos, la deuda que tiene Costa Rica, digamos, que tienen deudores privados con el exterior, no es tan fácil de medir. Esa parte me parece que no está adecuadamente cuantificada. Sí sabemos de la deuda que tiene el sector privado costarricense con el sistema financiero costarricense, y la verdad que, digamos, esa a mí no me inquieta porque de hecho, ¿cómo se llama? Los análisis del sistema financiero lo muestran en general en buen estado en este momento, aun y cuando tiene algunos riesgos que uno podría señalar y que deben siempre estar, digamos, en la mira de las autoridades y de las juntas directivas de las entidades financieras. Pero, reitero, es la deuda, a mí personalmente es la deuda del gobierno la que me inquieta porque viene creciendo continuamente en los últimos 6 años y no se ve cómo vaya a detenerse, digamos, hacia adelante ese crecimiento en virtud de que el paciente no quiere, pero también yo tendría que decir, Claudio, que siento que los doctores tampoco le están empujando suficientemente la medicina al paciente. ¿Me explico? Sí, pero esas deudas del gobierno pueden ser peligrosas cuando no son en inversión, pero hay algunas que nos obligan a invertir en carreteras, en puertos, en hospitales, en escuelas. Volvemos al tema del deber y el hacer del político en relación al debe y el haber del economista. Claudio, es que el problema es que mucha de esta deuda se está contrayendo para financiar lo que llamamos en economía gasto corriente, que sería como a nivel del hogar endeudarse para pagar la comedera. Las jaranas. Sí, exactamente, enjaranarse para pagar el arroz y frijoles, los gastos diarios. Una cosa muy diferente es enjaranarse para construir una casita, para establecer un negocio, para ampliar el negocio. Eso uno esperaría que le genere los réditos suficientes para atender las obligaciones que uno está contrayendo, pero cuando uno se endeuda para ir al súper, y un poco eso es lo que estamos haciendo en el gobierno y por eso tengo la preocupación. Y reitero, esa bomba de tiempo, ¿cómo la ves vos? ¿A qué plazo te preocuparía mucho que no se toque una solución? Yo lo veo así. Bueno, de momento siento que no hay la determinación suficiente de las autoridades de gobierno de aplicarle al paciente la medicina. Eso por un lado, y por otro lado tengo clarísimo que el paciente va a resistir la medicina muy fuertemente. Entonces tenemos esas dos situaciones. Ahora, ¿qué es el riesgo, digamos, más inmediato que veo? Lo veo, digamos, en dos vertientes. Primero, tasas de interés que podrían seguir aumentando, haciendo que la propia situación de la deuda pública se complique y que le complique la situación a los deudores privados. Y por otro lado, que los deudores privados hay que pensar no solamente en los grandes, sino en cualquier ciudadano, ¿verdad? Sí, los que tienen deudas, más a los que menos tienen. Los que tienen deudas ligadas a la tasa básica pasiva, que son cientos de miles de operaciones, ¿verdad? Ok, eso. Y ¿cómo se llama? Eso me inquieta, efectos sobre tasas de interés. Y segundo, otro tema es que desde afuera ya no nos vean como un deudor tan bueno, como un deudor tan buena paga, y nos cambien la calificación. Eso puede significar, digamos, un
detrimento, si se quiere, para los flujos de inversión hacia el país. Puede significar que vamos a tener que pagar más caro por conseguir capital de afuera. Entonces esos son, digamos, dos riesgos inmediatos. No veo una situación así como tipo España o Italia hace unos pocos años a la vuelta de la esquina, pero podría pasar un poquito más adelante si el paciente no se toma las medicinas. No tener suficiente dinero durante el mes podría hacer que quede mal con el pago de las deudas. La deuda de la casa, la deuda del carro, la de la tarjeta y muchas deudas más. Libérese de las deudas y unifíquelas con el Banco de Costa Rica. Pague una cuota muy pequeña y tenga mayor disponibilidad de su dinero. Solicite su crédito y unifique sus deudas ya. En Soluciones Crediticias somos un banco completo. Somos el Banco de Costa Rica. Es posible que las futuras generaciones tengan la ocasión de preguntarse ¿en qué estarían pensando nuestros padres? ¿Por qué no reaccionaron cuando tuvieron la oportunidad? Lo que hace falta es que actuemos ahora. No desperdicies el agua. Cuida nuestras fuentes, zonas de recarga, ríos y quebradas. Siembra un árbol. Siembra vida. Todavía estamos a tiempo. Un mensaje de Acueductos y Alcantarillados. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. A vos te preocupaba, desde el arranque lo dijiste, el tema fiscal, el déficit fiscal. Bueno, el déficit fiscal es la posibilidad de buscar nosotros impuestos en otras áreas para generar mayores recursos que como no nos están entrando por exportación o por otros lados, pues que nos entren por el tema de los impuestos. Pero a veces encontrar dónde tasar impuestos en la actualidad es como ir a buscar el tesoro del pirata allá en la isla del Coco. Yo creo que para ordenar ahí un poco las ideas, el problema grande, como decía desde el principio, es el gasto público. El gasto público crece y crece y entonces hay un problema de cómo lo pago. ¿Verdad? Entonces lo puedo pagar con impuestos, ¿verdad? Con lo que recojo, o básicamente con deuda, y esa deuda es la que está creciendo y a un ritmo exponencial. Ya va más, la deuda está por encima del 50%, y hay cierto consenso de que si llega a niveles superiores al 60% se puede volver ya insostenible, ¿verdad? Una bola de nieve que crece y crece. Entonces hay que, digamos, para ponerle, digamos, reducir o para frenar el crecimiento de la deuda, hay que balancear las cuentas fiscales. Entonces hay 2 formas de hacerlo. Una es la de recortar gasto, que hablábamos un poco antes del costo político y que por eso es la solución que en mi opinión menos le gusta a los políticos, ¿verdad? Prefieren avanzar con un paquete fiscal. Los últimos gobiernos que han intentado aprobar paquetes fiscales importantes, ¿verdad? Para que más impuestos, han fracasado en esos intentos por diversas razones. Aunque, digamos, el último fue aprobado en la Asamblea Legislativa y se cayó en la Sala Cuarta. En mi opinión, digamos, tiene mucho que ver con que ya actualmente la gente paga mucho impuestos
y está convencida de que el gobierno no hace el mejor uso de esos recursos. Y ese sentimiento, ¿verdad?, se refuerza cuando uno lee el periódico todos los días. Es el peor de los mundos ese. Es un muy mal mundo, ¿verdad? Claro. ¿Qué incentivo tiene la gente en pagar impuestos, ¿verdad? Si ve que el dinero no se usa bien. Nunca ¿verdad? tiene ganas, y cuando no se usa bien, menos ganas va a tener. Y entonces, sí, menos de que le vengan a hablar de más impuestos. Y siempre está la discusión, ¿verdad?, yo creo que, digamos, ¿cómo avanzar en una reforma fiscal? A mí me parece que primero el gobierno debería aprobar o promover la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal que ponga un límite a cuánto puede crecer el gasto de un año a otro, que ponga un límite a la relación de deuda sobre PIB. ¿Por qué eso? Porque ahora tenemos un déficit de, digamos, 6%. Digamos que lo cerramos con 3 puntos del PIB de recorte de gasto y 3 mejorando los ingresos por el lado de impuestos. Pero ¿qué pasa si no existe una ley de responsabilidad fiscal y no existe un compromiso a manejarse responsablemente? Entonces esa brecha se va a volver a abrir en el tiempo, como ha pasado históricamente, y va a volver el gobierno a tocarle la puerta a los ciudadanos a decirles necesito más de su dinero. En ese tema necesito más de su dinero. En estos días vi yo en las noticias que un grupo de gente llegó a reclamarle al presidente Solís, al condominio donde él vive, por unas viviendas que tenían o que quieren o que no les han cumplido. Entonces el presidente Solís les dice a esta gente que no hay dinero, que le dejaron las arcas vacías y que hay una gran dificultad para poder cumplirles a ellos, pero que van a hacer el mejor esfuerzo. Una semana después, el presidente va a Guanacaste a celebrar la anexión de Guanacaste, llega a la carretera de Nosara, la encuentra muy mal, y le dice a los ciudadanos, aquí lo tengo, de Guanacaste, que se puede hacer en 4 años si se consiguen los recursos. Costa Rica está llena de plata. Ese dinero se puede conseguir, pero la cuestión está en la gestión de obra pública. ¿Por qué pongo los dos ejemplos? En cuestión de una semana el presidente me dice que las arcas están vacías. Y en Guanacaste me dice que hay mucho dinero, que el problema es la gestión. ¿A cuál de los dos escenarios del presidente le creo? Al que me dice que hay mucho dinero, una semana después de haberme dicho que no hay dinero. Bueno, me imagino que el presidente lo ve de esta manera, para financiar el programa o digamos los recursos de un programa para atender las necesidades de la señora que llegó a la casa de ella a protestar. No hay recursos, o esa fuente, digamos, esa huaca está relativamente seca. Pero para financiar una carretera como la que mencionas en Guanacaste, un camino vecinal, sí hay un crédito aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo que podría asignarse parcialmente, por lo menos, a realizar esa inversión. Pongámoslo de esa manera. Esa es una posible explicación de por qué recibís o ves esas respuestas que pareciera que son contradictorias. Programas, algunos que tienen contenido económico, otros programas que pareciera que no tienen la holgura necesaria para atender una obligación social o una necesidad social que aparece por aquí. La cuchara en ese tema. Sí, bueno, yo creo que también, si escuché bien lo que dijo en Guanacaste, no fue que dijo tenemos la plata para ejecutarlo mañana. Dijo en Costa Rica hay plata. Hay mucho dinero. No necesariamente en el gobierno, ¿verdad? Entonces puede ser que lo que está pensando es ir a buscar un paquete tributario y traer esa plata para satisfacer las necesidades. Si no es que está en alguna cuenta, ¿verdad? Para ejecutarse. Sí. Ahora les hago otra pregunta. Sí. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, óigase bien, públicos y privados, junto con el gobierno, negocia los salarios. Para el sector privado aprobaron un 2.25, algo así. Para el mismo semestre aprueban un aumento de 2.25 para usted que trabaja en el sector privado. Pero la misma ANEP y el mismo gobierno negocian en relación a el aumento para el sector
público. Y resulta que el sector público es casi un 4.5 más o menos, el doble de los privados. Mi pregunta es, ¿la gente que trabaja en el sector privado come menos? ¿Le sale más barata la luz? ¿Le sale más barata el agua? ¿Tienen más gastos, tienen más chiquitos en el sector público que en el sector privado? ¿Por qué esa inconsistencia de un aumento para un mismo momento diferente para el sector público que para el sector privado? Bueno, me parece que esas diferencias, ¿verdad?, que también se van acumulando durante el tiempo, es mucho de lo que ha llevado al problema fiscal que hoy tenemos, que pesa mucho, ¿verdad?, lo que es las remuneraciones, ¿verdad?, en el sector público, que comprenden no solo lo que es salarios, sino todos los otros pluses y beneficios y negociaciones de este tipo de convenciones colectivas. Si bien es cierto, digamos, que la ANEP tiene su nombre de públicos y privados, su presencia es mayormente en instituciones públicas, ¿verdad? Ni siquiera gobierno central, ¿verdad? Estamos hablando más de, pero el gobierno de, sí está, de instituciones y empresas. El gobierno sí está en los dos sectores y sí gobierna tanto para el empleado público como para el privado. Sí, y también, digamos, yo creo que algo que es un hecho, ¿verdad?, es que es claro que no se cuidan de igual manera los recursos propios. En una empresa es mi plata, ¿verdad?, yo la Sí, cuido más. En ese espacio están los empresarios también empujando. A cuando son los recursos que son de todos y en cierta medida son de nadie. Hay que ver que en muchas instituciones, cuando se negocian aumentos y beneficios, se beneficia también quien los acepta, ¿verdad? El jerarca de la institución muchas veces se beneficia de las condiciones de convenciones colectivas que se aprueban. Pero bueno, en términos de negociación salarial público y privada, me parece que el gobierno debería tomar una posición más firme y sobre todo en momentos en que las arcas están realmente vacías. Es que desde el mismo gobierno, de la misma ANEP, en este caso, particular de los salarios, se está promoviendo esa desigualdad que tanto hablamos siempre. O sea, se promueve una desigualdad de que algunos tienen mayores beneficios que otros. O, planteémoslo al revés, algunos logran establecer beneficios apropiados como el sector público y los del sector privado les cuesta mucho más. Ahora, para ir terminando, porque a veces nos va el tiempo, ¿sigue siendo Costa Rica un país atractivo para la inversión privada, Alberto? Extranjera. Claudio, a mí me parece que lo sigue siendo. Sí me parece que esto no se va a mantener, digamos, así, sin que se tomen acciones, ¿verdad?, en los campos que hemos venido comentando durante este programa, en ausencia de un abordaje satisfactorio a la problemática fiscal. El país va a perder atractivo para los inversionistas, no solo locales, sino también extranjeros. Yo hablé de la calificación de crédito que tiene Costa Rica. Si eso se merma, los mejores inversionistas, no van a poder venir a Costa Rica, por ejemplo, a hacer inversiones en títulos financieros, ¿verdad?, porque tienen reglamentaciones muy estrictas que limitan dónde pueden realizar inversiones, y ese, digamos, universo usualmente está reservado para los mejores países, los países que tienen mayor calidad crediticia. Me parece que tenemos que hacer mucho más para que el paciente crezca, porque, Claudio, no estamos creciendo a un ritmo interesante, y ese tal vez es un tema que hubiéramos querido abordar con mayor detenimiento en este programa, pero creo que el tiempo no nos va a dar. Estamos creciendo un ritmo de 4% más o menos en este momento, aun y cuando tenemos una lenta recuperación en los primeros meses de este año. El Ejecutivo sí tiene más fuerza para cambiar, el Poder Ejecutivo. Entonces ahí el Poder Ejecutivo debería enviar señales que den confianza, debería plantear iniciativas que den confianza, que sean capaces de crear un entorno más favorable, más propicio
para que se desenvuelvan las inversiones. Y ahí me parece que en eso, por lo menos hasta ahora, en los primeros 100 días, no estamos escuchando lo suficiente, no estamos recibiendo las señales que uno querría como inversionista recibir de un nuevo gobierno para darle la certeza, para darle la confianza, para traer plata al país, para realizar inversiones importantes que generen empleo y crecimiento económico. Tu visión, Luis, a corto plazo, ¿cómo vamos a estar? A corto plazo porque a largo plazo todos vamos a estar muertos, dijo Keynes alguna vez, ¿verdad? Entonces, así es. A corto plazo. Sí, a mí me parece que hay temas, digamos, grandes nuevamente que no se están atendiendo, ¿verdad? El tema fiscal, ¿verdad? Se está tragando los recursos, ¿verdad? El gasto público se está direccionando a gasto corriente en lugar de inversión. Esos son los temas que mejoran la competitividad, esos son los temas que mejoran el atractivo del país para atraer inversión. Es imposible que Costa Rica crezca a ritmos acelerados si no atrae inversión extranjera. Con solo recursos internos el país no va a crecer adelante al ritmo, digamos, necesario, ¿verdad? Para empezar a tener un impacto interesante en generación de empleo, en reducción de pobreza, ¿verdad? Si a eso es a lo que se quiere llegar. Entonces, a mí sí me preocupa, ¿verdad? Que se están desperdiciando tiempo, ¿verdad? Tiempo muy valioso, ¿verdad? Yo creo que el primer año de gobierno, ¿verdad? Es el año de tomar las decisiones duras, rudas. Si se van a impulsar las decisiones que van a tener un costo político, se deberían estar tomando ya, ¿verdad? No esperar a final del año o más cálculo después o dentro de 2 años, ¿verdad? Entonces, una recomendación para el gobierno sería, métale el acelerador a las reformas. Bueno, con eso concluimos. Yo le agradezco su compañía. Recuerde que mañana a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde repetimos el programa por si lo quiere recomendar. Y a sus amigos, dígales que también lo pueden ver en YouTube los miércoles. Nosotros nos quedamos aquí cenando. A ustedes buenas noches y los espero en 8 días. Un abrazo.